Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto estar acá para hablar de una historia compleja. Ustedes saben que hay muy pocos libros sobre historia de la agricultura actualmente, ¿no? Es un país que ha historiado mucho la ganadería como actividad central, pero hay poco trabajo sobre la agricultura específicamente hablando, ¿no? Es una historia un tanto descuidada, que tiene que ver con una épica, ¿no? Con toda una voluntad de poder concretar esa actividad tan noble como es la agricultura. Primero ubiquémonos en un territorio enormemente extenso como era el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que abarcaba parte de Chile, todo Uruguay, todo Paraguay, todo Bolivia, y qué hacer con tanta tierra, ¿no? en ese extenso territorio. Esto tiene que ver con qué se hizo según las diferentes características de explotación y de posibilidad de mano de obra, ¿no? Es muy diferente lo que pasó en el norte a lo que pasó en el centro, a lo que pasó en el Río de la Plata, por ejemplo, lo que pasó en esta provincia de Córdoba, donde hubo una experiencia particular que tenía que ver, por ejemplo, con las misiones jesuíticas, ¿no? Las estancias jesuíticas, que fueron pioneras en lo que tiene que ver con la agricultura. A otras zonas, como por ejemplo gran parte de la pampa húmeda bonaerense, donde solamente se explotaba al ganado, que es una de las primeras herencias coloniales de aquellas primeras vacas y caballos que trajo don Pedro de Mendoza, ¿no? Recordemos que esa fue una expedición fallida, absolutamente, fue una gran derrota para el Imperio Español, la fundación de Buenos Aires, que terminó en un verdadero desastre, y esos animales empezaron a vagar por las pampas, reproduciéndose de una manera libre, de manera tal que en la segunda fundación ya había una importante cantidad de vacas y caballos en la zona, que por lo tanto parecía como una primera actividad rentable, fácilmente aprovechable. ¿Cómo se trabajaba la ganadería en aquel momento, en aquella zona en particular? Bueno, fundamentalmente con unos permisos de caza con Z, que se llamaban las baterías, que eran unos permisos para cazar al animal, del cual se aprovechaba muy poco, porque todavía no había comenzado la industria del saladero, por lo tanto se aprovechaba esencialmente el cuero, que fueron quizá las primeras exportaciones importantes de esa región, ¿no? El tema del cuero del animal. Esto va a durar más o menos hasta el siglo XVIII, 1700, cuando empiezan las primeras experiencias de saladero. Y justamente a fines del siglo XVIII se produce la vuelta al país de un personaje que tiene mucho que ver con esta historia, un personaje que seguramente todos los que estamos acá lo queremos mucho, que es Manuel Belgrano. Personaje que la historia oficial ha recortado, convirtiéndolo solamente en el creador de la bandera, cuando en realidad estamos hablando de una persona altamente compleja, un gran economista, un gran pensador, un hombre que fue medalla de oro en Salamanca, que vuelve al país en 1794, justamente después de haber estudiado en España, en las mejores universidades, con una teoría económica que estaba muy en boga en aquel momento, que era la fisiocracia, que era esta idea de que la riqueza estaba en el suelo, es decir, tanto en la agricultura como en la minería, por ejemplo, a lo que combinaba con alguna lectura prohibida. Recordemos que tanto en España como en las colonias regía la Inquisición, donde había una cantidad de libros prohibidos, y entre esos libros había uno muy importante que era La riqueza de las naciones, publicado por Adam Smith en 1776, donde hablaba de que la verdadera riqueza de una nación no estaba ni en los metales preciosos, ni en sus recursos que podrían ser, por ejemplo, los cultivos, sino en la capacidad de transformar todo eso, lo que él llama el valor trabajo, la posibilidad de transformar la materia prima. Y con estas ideas llega Belgrano a nuestro país y comienza a escribir los primeros escritos que tenemos sobre agricultura de nuestro país, de lo que va a ser nuestro país en aquel Virreinato del Río de la Plata, en sus famosas
Memorias del Consulado, donde habla de cosas extraordinariamente modernas, ¿no? Como por ejemplo la rotación de cultivos, evitar el monocultivo, el cultivo trianual, es decir, dejar descansar 2 años en un terreno para cambiar y rotar de cultivo. Crea una escuela de agricultura. Bueno, una cantidad de cosas que chocaban un poco con los intereses de la burguesía mercantil porteña, que era esencialmente ganadera, ¿no? Si no le dan no hace mucho caso a Belgrano, pero es muy interesante lo que él plantea y que va a reforzar junto con otro patriota muy desconocido, que es Hipólito Vieites, que algunos lo asocian a un famoso loquero de Buenos Aires, ¿no? El Vieites, hace unos años ya ha cambiado de nombre, incluso se borda ahora, pero ni siquiera, ¿no? O sea, ahora que sea, ni siquiera existe el loquero, nadie se acuerda más de Vieites, que fue un pionero del pensamiento económico argentino, fundador de un periódico que se llamaba El Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Fíjense qué interesante, es un periódico semanal que incluye las actividades económicas que ellos consideraban fundamentales para fomentar. Y no menciona la ganadería, es agricultura, industria y comercio, porque entienden que la ganadería ya está lo suficientemente fomentada naturalmente en esa región y por lo tanto hay que incentivar la agricultura, el cultivo del suelo y la transformación de esa materia prima localmente con la industria y todo lo que tiene que ver con el circuito comercial. Es increíblemente moderno el lenguaje del semanario, porque por ejemplo trabajaba mucho con el método de preguntas y respuestas, hacía preguntas que podían hacer los agricultores y respuestas de técnicos muy importantes como Alto Laguirre, pionero también de la agronomía y la agricultura en nuestro país. Bueno, digamos que una cantidad de iniciativas que van a chocar fuertemente con los intereses ganaderos de Buenos Aires, que durante bastante tiempo no le van a dar ninguna importancia a la agricultura, que va a estar como corrida, ¿no? O sea, zonas donde básicamente había algún tipo de explotación, como dije, por ejemplo, la experiencia de las Misiones, tanto en Misiones, Corrientes como en Córdoba, donde sí había agricultura, donde había, por ejemplo, producción de harina, igualmente no alcanzaba, se importaba, durante muchas décadas se importó harina de los Estados Unidos, de nuestro país. Y el gran cambio vendrá de la mano de la inmigración. La inmigración será la que va a provocar una dinámica de cambio muy fuerte en la historia argentina, con un modelo que es el modelo de las colonias de inmigrantes. Pensemos que esto tiene que ver con un fenómeno que se está dando en Europa, que es la superpoblación, la falta de trabajo en el campo italiano, ruso, polaco, español. Otros motivos, como por ejemplo persecuciones religiosas, persecuciones políticas, que llevan a la gente a jugarse todo para lanzarse a semejante aventura de cruzar el océano, ¿no? Y probar vida en otro mundo. Y esto se va a dar más o menos a partir de mediados del siglo XIX, donde empiezan a aparecer las primeras colonias como Esperanza y otras tantas colonias en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, algunas en Córdoba, que va a empezar a dar origen después a lo que vamos a conocer como la Pampa Gringa, ¿no? Toda la zona en la que estamos inclusive, es decir, los pequeños arrendatarios, pequeños propietarios y demás, que va a llevar un proceso bastante largo hasta que eso se produzca finalmente. Hay un dato importante que nunca tenemos que perder de vista, es la conexión absoluta entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en nuestro país. Y hay un momento importante en la economía británica, que es la Ley de Granos de 1846, que permite la libre introducción de granos en Inglaterra, ¿no? Si los ingleses se percatan que tienen que bajar sus costos laborales, que ha aumentado mucho la población en las fábricas con la revolución industrial, que hay que reducir los costos de los insumos básicos, como la cerveza, como el pan, y por lo tanto hay que abrir la importación de granos. Y en ese contexto es donde realmente empieza a crecer la producción cerealera argentina
a partir de la demanda inglesa que va a ir creciendo cada vez más. Paralelamente a un ciclo ganadero que es el ciclo de la lana, que comienza en la década del 50 del siglo XIX, vinculado también a fenómenos que se están dando en países productores de algodón, como va a ser un poco más tarde la guerra de secesión de los Estados Unidos, que hemos visto en muchas películas, ¿no? La guerra del norte contra el sur, lo cual cierra un mercado proveedor de las industrias de Liverpool muy importante, y por lo tanto aparece la lana como un reemplazo fuerte. Es un ciclo que va a durar varias décadas, con una característica importante que marca un poco el componente de cierta burguesía terrateniente argentina, y es la ausencia de voluntad de transformación local de esa materia prima, ¿no? Esto lo decía Belgrano muy tempranamente, que los países civilizados cuidan de transformar localmente la materia prima antes de exportarla, porque eso incrementa la población, genera puestos de trabajo. Esto lo decía en 1795, ¿no? Lo decía, por ejemplo, que cuando exportamos materia prima sin transformarla localmente, estamos generando puestos de trabajo en el país importador, en vez de generarlas localmente, ¿no? Y esto es lo que no hacía aquella clase dirigente que tuvo un fuerte predominio en Argentina, por lo menos hasta 1945. El caso concreto de la lana es muy interesante, porque por ejemplo se exportaba la lana sucia, ni siquiera se instalaban lavaderos de lana local. Esto tenía que ver con una característica rentística de esta clase dirigente local. Así que ese es otro ciclo interesante que va a ir acompañado de un ciclo ganadero creciente, que va a tener un momento de mucho crecimiento a partir del frigorífico, ¿no? ¿Qué pasaba con la carne antes, digamos, a este momento? Bueno, la carne hasta ese momento básicamente se hacía el proceso del salado de la carne, el saladero, que fue una institución muy fuerte de nosotros y que valorizó mucho los campos en torno al puerto de Buenos Aires. Es decir, bueno, el animal ahora se aprovechaba íntegramente, no solamente el cuero, sino también casi todo el animal. Así que esto valorizó mucho y le dio mucho poder a la clase poseedora de vacas, a los terratenientes bonaerenses, que empezaron a ser una fuerza muy importante. Lo que se aprecia en todo este proceso es una concentración de poder económico y por lo tanto político en la zona del litoral. El litoral como productor y una de las zonas antes de la existencia del ferrocarril, como una de las pocas zonas con capacidad de transporte de la mercadería. Por eso es que el litoral se desarrolla más fuertemente que el resto del país durante esta parte importante del siglo XIX, por lo menos hasta la década del 70, cuando comienza a crecer el ferrocarril, que le va a dar vida a estas zonas, a Cuyo, al norte del país y demás. Porque el problema era justamente el tema del transporte de la mercadería. ¿Se imaginan ustedes que antes del ferrocarril el transporte, por ejemplo, de lo que tenía que ver con la caña de azúcar, se hacía básicamente en bueyes, en mulas, ¿sí? Con una demora impresionante y a un costo altísimo? Es decir, que por eso la zona litoral adquiere muy fuerte poder económico y muy fuerte poder político también. El gran momento de transformación de la Argentina comienza claramente a partir de la década del 60, después de una fuerte crisis, que fue la crisis del 66. La Argentina tuvo muchas crisis económicas muy vinculadas siempre a crisis mundiales, ¿no? Hay una crisis mundial en el 66 que repercute fuertemente en Argentina y que lleva, por ejemplo, a la fundación de la sociedad rural, es decir, de concretar la unión del sindicato de los ganaderos, por decirlo así, de los que tenían los intereses más concentrados en aquel momento, ¿no? Y comienza ahí entonces a plantearse una serie de cambios en torno a la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra, se va concentrando. Algo que uno puede apreciar en la literatura, ¿no?